Hola, amada familia de la fe, bienvenidos a un nuevo culto virtual. Ya llegamos al mes de julio. En este día vamos a tener Santa Cena. Vamos a tener el privilegio de poder compartir la cena del Señor. Antes de comenzar, quiero que oremos. Acompáñenme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos todas las cosas a ti, Señor. Primeramente, sea usted usando un cuerpo, un instrumento para traer palabras, Señor, a la iglesia, partiendo por quien habla, Señor, hasta el más pequeñito de la congregación. Sea usted trayendo palabra, sea usted en esta hora poniendo paz en cada corazón, sacando, Padre, la enfermedad de todo integrante de la familia de nuestra fe que está enfermo, de toda persona que pueda estar viendo este, este culto a través del video, sea usted bendiciendo sus vidas, sea usted llevando paz a cada hogar, llevando la calma, sacando la ansiedad, sea usted, Padre Santo, trabajando en cada uno de nuestros corazones. Nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra. Llena, Padre, cada hogar donde se está escuchando el culto en esta hora. Llena ese hogar de tu presencia, porque aquí hay hijos, Señor, que quieren escuchar tu palabra, hijos que han cantado, Señor, y han adorado tu nombre. Y ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amados, como comentaba, seguimos en cuarentena, ya llegamos al mes de julio y quiero reiterar que mi pensamiento sigue siendo el mismo. Esto fue un virus intencional creado y el mundo está viviendo claramente las consecuencias de eso. Y digo que fue creado intencionalmente porque vivimos, yo creo que tú compartes conmigo que es difícil el vivir porque vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, en un mundo que no tiene a Dios por su centro o por su guía. Por lo tanto, estamos insertos en un mundo que está caído, en un mundo en pecado, en un mundo donde avanza una agenda que yo he ido advirtiendo en las prédicas desde hace algunos años atrás y que he acentuado en este tiempo de pandemia y cuarentena, de que claramente hay objetivos, que es la instalación definitiva de un nuevo orden mundial. En la semana escuchaba un video que me compartió Jacobo hace harto tiempo, que por el tema de los afanes no me he podido poner al día en información que me van mandando hermanos en la fe, y que hablaba de cómo el Papa Francisco ya tiene elegido 13 líderes que van a estar a cargo de la instauración de una religión única. Y esa religión única claramente va a ser una plataforma del anticristo. Entonces, los tiempos avanzan rápido. En el día de hoy no voy a hablar de estos temas, solamente estoy, antes de ir a la palabra de hoy, haciendo una pequeña reflexión en cuanto a lo que pienso de lo que está aconteciendo en el mundo, de lo que estamos viendo cuando prendemos la televisión y vemos las noticias. Así que, puestos los ojos en Jesús, la iglesia de Cristo, porque a Él esperamos, anhelamos su retorno y anhelamos que Él esté día a día con nosotros.
He titulado el mensaje de hoy día, Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto me quiero referir a un versículo. Anótelo, está en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, verso 28, y dice la palabra de Dios así. Le recuerdo que para ir avanzando, le recomiendo que usted vaya anotando y que una vez concluido el culto, usted pueda en familia revisar los versículos y hacer todas sus anotaciones, incluso destacar los versículos que usted estime conveniente en su Biblia. Dice así Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo me imagino que lo conoces, pero lo quiero compartir hoy día porque quiero profundizar un poco desde otra perspectiva. Y también la palabra de Dios, anótelo, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, anótelo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, al ser viva y eficaz, no importa que tú escuches un versículo o un sermón en, en otra oportunidad, porque la palabra de Dios es viva y Dios te va a hablar igual. Entonces, en base a Hebreos 4:12, quiero hablarte de este versículo de Romanos 8:28, porque sé que Dios te quiere hablar en esta mañana. Romanos 8:28 es uno de los versículos favoritos del pueblo de Dios. Es uno de los versículos que más usamos los cristianos cuando queremos consolar a algún hermano o alguna persona que no conoce a Dios. Y también es un versículo que nos habla de una gloriosa promesa de Dios. Entonces, ¿qué quiero profundizar hoy día? Que los cristianos tenemos la certeza de que el Dios soberano gobierna todas las cosas. Tenemos un Dios soberano que gobierna todas las cosas. Y todas las cosas que Él gobierna obran para nuestro bien y van en beneficio nuestro. Entonces, en Romanos 8:28, Pablo no nos está diciendo que los cristianos nos estamos aferrando a la probabilidad de que tal vez o que quizás las cosas nos ayuden a bien. No es el mensaje de Pablo. Pablo tampoco nos está diciendo eh, que tenemos el presentimiento que Dios nos va a ayudar. No, Pablo nos está diciendo que los cristianos sabemos que tenemos en, en nuestra fe, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, eh, insertado que sabemos de que todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo está diciendo que, que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Dios usa todas las cosas que ocurren, que este Dios soberano usa todas las cosas que ocurren en su creación, en este mundo creado por Dios, todas las cosas son usadas para el bien de sus hijos. También Pablo está diciendo, perdón, Pablo no está diciendo que todas las cosas que todas las cosas que ocurren en esta creación son buenas. No. Como dije al comienzo de esta introducción, estamos en un mundo caído, vivimos en un mundo caído y la vida por eso es difícil, sobre todo eh, para el cristiano que, como dije un día, para el justo que aflige su alma, porque vemos las injusticias de un mundo caído y vemos que no está en el corazón del hombre solucionar estas injusticias, porque el hombre siempre va a ver y va a tratar de solucionar las cosas que están en beneficio propio. Entonces vivimos en un mundo en pecado y el pecado, para que usted me pueda entender, el pecado nunca ha sido bueno y nunca será bueno, ni
los planes del maligno nunca serán buenos. Pero quiero reflexionar un poco y por eso quiero que usted me entienda. Aún que vivimos en un mundo bajo una naturaleza caída, aún que vivimos en un mundo en pecado y hoy día en los últimos tiempos un pecado cada vez más desatado, aún que vivimos en un mundo que gobierna el príncipe de este mundo que es Satanás, aún en eso hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo porque es soberano. Y gobierna todo, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas que nos suceden. Y ese Dios, amada iglesia, hace, para que me vaya entendiendo qué quiero decir o qué quiero explicar de Romanos 8:28, y ese Dios hace que todo lo que sucede en el mundo en general y en nuestras vidas obre para nuestro bien. Entonces, ¿tenemos que luchar contra el pecado? Sí, claramente el cristiano tiene que luchar día a día contra el pecado. En el mundo hay cosas malas, por supuesto, cada día hay cosas malas en el mundo. Pero Dios no es autor del pecado. Eh, y aunque Dios no es autor del pecado, el pecado no está fuera del control soberano de Dios. Repito, para que me pueda entender. Aunque Dios no es autor del pecado, al contrario, Dios es autor de una, Corintios dice, 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios es autor de una nueva vida, ¿ya? Pero eh, el pecado no está fuera del control de la soberanía de Dios. Por lo tanto, el verso 28, cuando habla de todas las cosas, nos está diciendo que no existe absolutamente nada que Romanos 8:28, que la promesa de Romanos 8:28 no abarque. Quiero poner un ejemplo para que usted me vaya entendiendo. La vida de José. Hubo una película, José de Egipto. Primero fue vendido como esclavo por sus hermanos por envidia. La envidia es un pecado. Segundo, la esposa de Potifar se enamoró de él. Eso también es un pecado porque era una mujer casada que se enamoró de este hijo de Dios. Tercero, esta misma mujer lo acusó falsamente de que él intentó violarla. Por eso también es un pecado. Entonces, estoy hablando del pecado que influyó en el desarrollo de la vida de este hijo de Dios. ¿Cómo concluye la historia de José? Los que vieron la película y los que han leído la palabra lo saben. Génesis 50:20 para los que anotan. Génesis 50:20. Está José hablándole a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, Romanos 8:28 se dio en la vida de José, este gran hombre de Dios. Los hermanos de José pecaron y fueron responsables y son responsables de esa maldad, pero sin saberlo, ellos estaban cumpliendo el perfecto plan de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios llamado José llegó a ser un tremendo hombre de influencia en Egipto, y eso permitió que cuando llegó el hambre, él eh, influyó, como dice Génesis, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, mi consejo es que no trate de investigar los misterios de Dios. Deje que el Dios soberano haga todas las cosas y su vida y su fe se van a simplificar. Muchos hermanos caen
yo llevo mucho tiempo, muchos años en Cristo y he pasado por varias iglesias y he visto cómo muchos hermanos eh, salen del camino de Dios porque tratan en el fondo de meterse un poco en lo que Dios hace. Nosotros cantamos, Dios sabe lo que hace. Entonces, si yo le puedo dar un consejo esta mañana, es no trate de investigar los misterios de Dios. Deje que los misterios de Dios estén en las manos de un Dios soberano que creó todo el mundo y que te creó a ti y me creó a mí. Y en su soberanía Él hace las cosas perfectas. El segundo ejemplo que te quiero poner es la condena y ejecución de nuestro Señor Jesucristo, el pecado más horrendo de toda la humanidad. Usted lo conoce, lo que pasó con él. ¿Qué nos dice la palabra? Anótelo, Hechos 4, versos 27 y 28. Hechos 4, versículos 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por lo tanto, todos son culpables de su pecado. Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, que no creyó en el Mesías. Pero el verso 28 de Hechos 4 dice, para hacer lo que Dios había determinado. Entonces, eh, Dios tiene todas las cosas bajo control y nosotros debemos a aprender a aplicar en nuestra vida la lógica de la fe. Si le puedo dar un consejo hoy día, aplique la lógica de la fe. ¿Cómo debe pensar un creyente? Un creyente debe pensar, si tenemos un Dios soberano, si tenemos un Dios todopoderoso, si tenemos un Dios lleno de sabiduría, si tenemos un Dios que nos ama con un amor eterno, a tal punto que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos, la lógica es, amado, que creamos lo que Él nos dice a través de su palabra. Debemos creer todo lo que Él decreta para nuestras vidas. Debemos creer que todo lo que Él decreta para nuestras vidas es para nuestro bien, aunque no podamos entenderlo. Aunque tú y yo no lo podamos entender, sí tenemos que creer que este Dios soberano hace que todas las cosas que ocurran en tu vida y en mi vida sean para nuestro bien. Estamos viendo Romanos 8:28. Anote en el verso 32 del mismo capítulo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y por eso, amados, los verdaderos creyentes aman a Dios, porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo para darnos la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿cómo no vamos a amar a un Dios como el nuestro? Es imposible no hacerlo. Y cuando tú y yo nos convertimos a Dios, al recibir a Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo abrió nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿para qué abrió nuestros ojos? Para que nosotros podamos apreciar la verdadera belleza de este Dios, para que nosotros pudiéramos descubrir el verdadero corazón de este Dios que nos ama con un amor eterno y que nos siguió. Él siguió tu vida, Él te siguió durante mucho tiempo, Él me siguió a mí durante mucho tiempo para llamarnos con cuerdas de amor, para que pudiéramos llegar a su camino, a su verdad, a su luz.
Y eso es maravilloso. Tenemos un Dios lleno de bondad, de poder, de amor y de sabiduría. Por eso, hermanos, los verdaderos creyentes, cuando se revela Dios a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo bota esos velos que el maligno pone en los incrédulos y que siguen en esa incredulidad, que no les deja ver esta verdad tan tremenda, tan cautivadora de un Dios tan amoroso, los verdaderos creyentes primero empezamos a amar a Dios por lo que Él es. Es un Dios que nos ama, es un Dios bondadoso, un Dios cariñoso, un Dios consolador, un Dios tremendo, un Dios que dio a su Hijo para librarnos del infierno. Y empezamos a amarlo por lo que Dios es. Y después empezamos a amarlo por lo que Él nos da. Y ahí va la madurez del proceso del creyente en la vida. Cómo empezamos a enamorarnos, cómo empieza a cambiar nuestro vocabulario de que yo tengo buena suerte, de que qué bueno que me pasó esto, hasta que gracias por esta bendición que tú me das, Señor, gracias por el alimento. Y yo como pastor me alegro tanto cuando veo a los hijos, a los pequeños, a los nietos, cuando empiezan a orar por el alimento que tienen en la mesa, porque le estamos dando un mensaje a los pequeños. No le creas a este mundo, porque este mundo miente. Este es un mundo que no crea en Dios. Es un mundo que no le cree a Dios. Y es un mundo que tiene un camino que ya está determinado. Y aunque tú no lo creas, aunque yo no lo crea, es un mundo que tiene un camino que ya está trazado. Y si este mundo no se abren sus ojos a la verdad, va a tener un fin tremendo, tremendo. No me gustaría estar en los zapatos de un incrédulo. No me gustaría estar en los zapatos. Entonces, amada iglesia, quiero leer para no equivocarme en esto tan hermoso. Tú y yo ahora sabemos que estábamos condenados al infierno por nuestro pecado, pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo cuando estábamos en nuestras miserias. Y sí, te puedo dar fe, amada iglesia, cuando estábamos en nuestras miserias y decidió rescatarnos al precio de la vida de su Hijo para hacernos sus hijos y sus herederos. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y lo tenemos que reconocer, amados, en ese proceso de madurez. Yo como pastor reconozco, Dios me vino a buscar cuando yo era un miserable, cuando mi vida caminaba en miserias. Y cuando Él me rescata, yo me arrepentí de mi vida anterior. Por eso Dios busca, Él dijo, no vine a buscar justos, vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Por eso es raro y es difícil que un justo, perdón, alguien que se cree justo entre a los caminos de Dios, porque Dios no vino a los justos, Dios dijo, yo vengo a los pecadores. Y por eso es difícil que una persona que dice, no, mi vida está bien, yo tengo todo bien, no necesito a Dios. Dios dice, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Por eso el pueblo de Dios camina con dificultad, porque tomó el llamado, porque lo necio del mundo escogió Dios. Lo dice Primera de Corintios el capítulo 1. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y por eso en el pueblo de Dios caminamos muchas personas que fuimos débiles, que solamente caminamos porque Dios nos permite transitar por este camino. Ahora, iglesia, ese bien de Romanos 8:28, nuestro texto central, que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ese bien no tiene ningún sentido para quienes no conocen a Dios, para quienes no pueden amar a Dios. Pero la parte B del versículo que quiero reflexionar antes de concluir, Romanos 8:28 dice la primera parte del versículo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero gracias a Dios el versículo continúa
con la otra parte que te voy a demostrar por qué es tan tremenda. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, la parte B del versículo 28, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Damos gracias a Dios porque existe esa parte B. ¿Por qué? Porque todos los cristianos sabemos que no amamos a Dios como deberíamos amarlos. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Si está de acuerdo, hágame así. No, no lo puedo ver. Pero usted va a estar de acuerdo conmigo. Yo sé que yo no amo a Dios como debo amarlo. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Porque tengo limitaciones. Los cristianos no amamos a Dios como deberíamos amarlo, como la palabra dice que deberíamos amarlo. Entonces, eh, nuestro amor, yo diría, es fluctuante y es débil. Nuestro amor a Dios es fluctuante y débil. Y si solo nos quedamos con la parte A del versículo, ¿cuál es la parte A? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si solamente nos quedamos con la parte A, ¿saben lo que va a pasar? Va a venir el diablo a nuestra mente y nos va a hacer dudar de que esa promesa no es para nosotros. El enemigo te va a susurrar y te va a decir, va a venir el enemigo como lo hace constantemente sobre nuestras mentes, sobre todo en tiempos de pandemia. Va a venir a tu mente y te va a decir, tú no tienes derecho sobre esa promesa. ¿Cuál promesa? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te va a decir, tú no tienes derecho a esa promesa. Esa promesa es para los que aman a Dios. Y tú sabes bien que tú no lo amas como deberías amarlo. Y es en ese momento donde tenemos que decir lo que dice el Salmo, eh, cuando el salmista le habla a su alma, cuando dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Como lo hace el salmista, tú tienes que decirle a tu alma, y lo voy a leer para no equivocarme, le tienes que decir a tu alma cuando Satanás viene a decirte a tu mente, tú no eres parte de esa promesa que dice que la palabra, de esa promesa que dice la palabra de Dios, que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando Satanás venga a susurrarte a tu mente que tú no eres parte de esa promesa, que no la mereces porque tú no amas a Dios como deberías amarlo, es ahí donde tú debes decirle a tu alma, seguramente yo no amo a Dios como debería amarlo, pero Él me llamó con un propósito, Él me atrajo con cuerdas de amor a la cruz y yo lo sé porque yo vine a Cristo con arrepentimiento y con fe y a causa de ese propósito y de ese llamamiento, ahora yo amo a Dios y confío que Él, no yo, Él cumplirá lo que se ha propuesto hacer conmigo. Maravilloso. Verso B de Romanos 8:28. Maravilloso. El llamamiento es de Él y el propósito es de Él. No depende de mi amor, porque mi amor es débil y mi amor es fluctuante. Pero Romanos 8:28b nos dice, nos dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, por lo tanto, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al llamamiento de Dios, tenemos derecho a esa promesa, que todas las cosas que pasan en tu vida y en mi vida obran para nuestro bien. Y eso es maravilloso. Nosotros amamos a Dios porque Él obró en nosotros conforme al propósito que Él tenía de salvarnos. Lo voy a repetir, nosotros amamos a Dios porque Dios obró primero en nosotros conforme al propósito que tenía de salvarnos. Entonces, su propósito y su llamamiento son las raíces de nuestro amor por Él. Lo voy a leer. Su propósito y su llamamiento
son las raíces de nuestro amor por Él y la razón por la cual Romanos 8:28 se va a cumplir en mi vida y en tu vida. Y eso es tremendo, porque así el mal no puede venir a hablar a tu mente, porque Dios conoce que tú y yo somos imperfectos. Por eso Dios no va a dejar que solamente sea nuestro amor a Él la causa de que esa promesa se cumpla en nosotros. No, el amor es una parte, pero la raíz es el llamamiento y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Anota, iglesia, Primera de Juan 4, Primera de Juan 4, verso 10. Voy a leer el 10 y el 19, anótelo. Primera de Juan 4, verso 10 y 19. El verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo viene de Él. Pregunta, ¿cómo funciona la lógica de la fe? Anótalo ahí en tu cuaderno. ¿Cómo funciona la lógica de la fe para que podamos ir creciendo? Como Dios, lo voy a leer para que no me equivoque y usted lo pueda comprender. Como Dios te llamó con un propósito y me llamó con un propósito, tú y yo podemos confiar en que todas las cosas que ocurren en mi vida serán para mi bien. Porque en última instancia, esa promesa, ¿cuál promesa? Que los que aman a Dios todas las cosas son para bien, no depende de mi amor ni depende de tu amor hacia Dios, sino del propósito de Dios. ¿Lo está entendiendo? Eso es tremendo, porque si esa promesa dependiera del amor nuestro hacia Dios, estaría en riesgo, porque nosotros somos débiles, porque nuestro amor es fluctuante y muchas veces en medio de las tormentas sale lo más malo de nosotros y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Pero Dios nos ama tanto que ha puesto su sello, su propósito, su llamamiento sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de aquel que va creyendo. Mi amor puede ser débil y fluctuante, pero el propósito de Dios es invariable y el propósito de Dios es eterno. Gracias a Dios por eso. En esta pandemia, Dios nos quiere hablar y, como lo he dicho en otras ocasiones, Dios tiene propósitos con esta pandemia. Voy a llegar hasta aquí eh, porque tenemos Santa Cena, pero quiero que entiendas, amados, hay un propósito con esta pandemia, lo he repetido en los sermones anteriores, la cuarentena tiene un propósito y ese propósito te lo voy a reiterar. Ese propósito, amado, amada, es que primeramente saquemos la ansiedad. Saquemos la ansiedad. Noto que hay mucha ansiedad. Saca la ansiedad. Te hablo a ti, iglesia, a los adultos, a los jóvenes que están escuchando, a los pequeños, a los adultos mayores. Eh, no permitan que la ansiedad invada su mente, su espíritu.
no lo permita, quite la ansiedad y que en el equilibrio de su día, cuando agende su día, parta yo sé que es lógico lo que estoy diciendo, pero es bueno decirlo, porque uno se da cuenta como pastor cuando hay ansiedad. Quite la ansiedad de su vida, organice el día, parta el día orando, ore a Dios, ore y no le... Si usted tiene una oración de horas, maravilloso. Yo no la tengo. Yo siempre he hablado de que el poder, el poder en la vida de Dios está en la honestidad que usted tenga con Él. Entonces, eh, uno muchas veces escucha prédicas por internet. Yo escucho harta, es mi deber como pastor hacerlo. Hay tremendos hombres de Dios, pero muchas veces uno escucha prédicas y el Espíritu te va dando un discernimiento de que no hay honestidad en la persona que está al otro lado. Estoy hablando, no hablo de pastores chilenos, por si acaso. Estoy hablando de pastores extranjeros. Eh, Uno nota que no está esa honestidad cuando tratan de atribuirse cosas que claramente no hacen. Entonces, eh, le ponen una carga a la oveja. Si un pastor dice, mira, yo me levanto a las 5 de la mañana y a eso de las 9, después de orar, ya, 4 horas orando, eh, espero en Dios que sea así, pero siempre hay una honestidad. Cuando alguien pone esa carga en la oveja, a la oveja sincera, a la oveja que quiere crecer en el camino de Dios y bajo el propósito de Dios, ese pastor le está poniendo una carga, porque cada oveja va creciendo de acuerdo a cómo Dios la va haciendo crecer. Y la palabra de Dios dice que el que empezó la obra, que es Dios, va a ser fiel en terminarla, en concluirla. Entonces, yo como pastor, primeramente, no puedo poner cargas en la vida de las ovejas. Entonces, creo que la honestidad siempre va a ser buena. Por lo tanto, en el tiempo que usted tenga en su relación con Dios, ore. Si son 10 minutos, amén por esos 10 minutos. Si es más tiempo, gloria a Dios por eso. ¿Ya? Pero parta el día orando. Entréguele a Dios ese día. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios va a hacer las cosas. Cómo Dios va a ir llevando a lo mejor cosas que usted veía muy difíciles, va a llegar al final del día y va a ver que Dios hizo su agenda. Y sea flexible, sea flexible. Si en medio de su agenda lo llama una hermana o un hermano en Cristo, préstele los 2 oídos que Dios le dio y escúchelo, escúchelo, escúchelo. Y háblele lo que Dios ponga en su corazón. Esa es la flexibilidad. Lo que yo veo que no es de Dios cuando uno dice, no, yo tengo planificado mi día, es así. De tal hora a tal hora es esto, de tal hora esto, después almuerzo, después veo esto, después tengo mi serie favorita, después tengo, no quiero ofender a nadie, voy a dar ejemplos, después tengo mis cursos de receta de cocina, después viene mi serie favorita de Netflix, después viene mi horario en que comparto los videos, perdón, en que juego, en que voy a jugar los videojuegos, después viene esto, después, no, amado, deja que Dios haga tu agenda. ¿Es bueno hacer un curso de cocina? Es bueno que el hombre y la mujer, producto de estar aislados y en cuarentena, tengan una entretención, sí es bueno. Si la entretención es justa, es bueno. Ahora, si el hombre se está entreteniendo y la mujer solamente está lavando platos y viendo los hijos, no es justo. Tiene que equilibrarse la carga.
¿Por qué? Porque somos cristianos y somos luz y nuestro comportamiento es distinto al mundo. Entonces, en medio de todos esos equilibrios que tenemos que tener como hijos de Dios, busque usted, amada mujer, en qué tiempo se va a distraer. Y busque usted, amado hermano hombre, varón, en qué tiempo se va a distraer en acuerdo con los integrantes de la familia. Es decir, con los hijos que necesitan tener un tiempo en familia. Porque no es solamente prender televisión o meterles el teléfono. Se necesita y se requiere que apliquemos un tiempo en familia, en donde los escuchemos, en donde podamos pintar con los más pequeñitos, en donde podamos conversar un poquito con los jóvenes. Y después el tiempo de entretención. Y te aseguro que Dios va a ir sacando la ansiedad, que Dios va a poder poner equilibrio en nuestras vidas. Y los matrimonios dense en un tiempo del día para conversar, conversen, pregúntense, ¿cómo va tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas que ore por ti? Y esta es una tarea del hombre y de la mujer. Ojo, de ambos. No permitan que el mal en esta cuarentena y en este aislamiento venga a dañarnos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos más que vencedores. Así que yo lo animo, llénese de fe y usted va a ir avanzando. Voy a terminar contándoles ayer, me vino a la mente, ayer mi esposa se sintió mal en la noche y estábamos con mi nieta y le vino una alergia muy fuerte, se empezó a ahogar, se le empezó a cerrar la garganta y se le empezaron a inflamar los ojos. Entonces, claramente nos pusimos nerviosos y cuando yo fui, entiendo que yo sentía que era una alergia fuerte que le debería haber venido por alguna cosa y fui a la caja de los remedios, a la pieza. Y cuando volví al comedor, mi nieta estaba orando por ella. Maravilloso. Eso es lo que estamos enseñando. Lo bueno, lo bueno. Yo igual iba a orar, de hecho así lo hicimos, pero en la ansiedad yo fui a ver, pensando en que podía llegar el horario al toque y queda, si tenía ese remedio para la alergia que, que tomamos con Ruth, porque si no lo teníamos, lo hubiera ido a comprar, porque también es precavido que tengamos remedios, para que me entienda. Pero me alegró mucho que cuando llegué al comedor, mi nieta, Connie, estaba orando por mi esposa. Y eso es lo que tú y yo estamos enseñando a los jóvenes, a los hijos. Fe, fe en Dios. Y eso es tremendo. Y esas son las alegrías que tenemos que tener en medio de los tiempos difíciles. Con eso, con ese ejemplo quería concluir. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan una semana bendecida y nos vemos en el próximo mensaje, si Dios así lo permite. Bendiciones.